Cuando la probabilidad de una recesión grave es tan baja según el mercado, el riesgo es mayor. Cuando hay un riesgo alto de recesión es cuando ya estamos dentro de la recesión. Entonces tienes que comprar. Si tú ves que hay mucho riesgo, es momento de invertir, porque ya todo el mundo piensa lo mismo que tú. Entonces, si de verdad llegamos a una crisis, ya está reflejado en el mercado, y si no estamos en ella, el mercado va a repuntar. Y fijaros lo que ha hecho desde junio del año pasado la bolsa. Cuando la gente percibe que hay riesgo, ya no lo hay, porque ya está reflejado. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Y como decía Edgar Fernández de nuevo en el canal, después de esta temporada de resultados tan amplia que sé que le quita las energías y el tiempo, un placer tenerte otra vez aquí, Edgar. Gracias, Héctor. Todavía no he terminado la temporada de resultados. Me faltan unos pocos, pero ya estoy más descansado y ya pude aceptar tu insistente invitación continuamente. Es verdad, ¿eh? Me pongo pesado, macho, me pongo pesado. No, pero porque me gusta tenerte aquí, porque me encanta charlar contigo y una voz como la tuya siempre aporta digamos, visiones diferentes también a lo que nos pueden decir otros, ¿no? Y es un lujo tenerte por aquí y ver tu visión. No, lo de la campaña también lo decía porque ya está muy avanzada, ya estamos como en las partes finales y efectivamente ya tienes un poquito más de tiempo. Luego vamos a ir a esa temporada de resultados y a tu visión. Antes quiero ir a datos más relevantes y a desnudar un poco la economía, el momentum en el que se encuentra en estos momentos. Y sí que quería repasar un poco la situación tanto del lado de la parte de la inflación como los últimos datos macro que hemos tenido. Y te lo digo porque hoy se han conocido los datos de precio de la vivienda en Estados Unidos, que parece, según el S&P Case-Shiller, que está repuntando de nuevo en términos anualizados. Parece que la vivienda está repuntando. Aquí es verdad que hay que hacer el componente oferta y demanda, cómo está la oferta, si hay mucho vendedor o no, que eso también puede disparar los precios al alza, pero la realidad es que se preveía como más descenso en el precio de la vivienda, hemos alcanzado un suelo y estamos rebotando. No sé si tú ves que puede haber más presión a la baja, viendo cómo está la inflación, viendo cómo están los tipos de interés, hacia dónde vamos el año que viene. No sé cómo interpretas tú que se haya o este repunte en el precio de la vivienda. Yo te dije qué es lo que pasaría. La última vez que hablamos de viviendas, yo te lo dije, los precios no iban a bajar. Y quien haya previsto eso no estaba mirando mucho lo que estaba pasando. El problema de la vivienda hay dos, ¿vale? Affordability, es decir, que la gente no se puede permitir comprar viviendas a los tipos de interés que hay ahora, ¿vale? Y a la vez lo que hay es una gran parte de las viviendas con equity positivo, es decir, que se compraron en una época con tipos de interés bajos, la mayoría a tipos fijos, que tienen equity positivo y por lo tanto, si venden ahora tendrían que vender con descuento y no están vendiendo. Entonces, hay falta de oferta de segunda mano, ¿vale? Y hay mucha demanda. La demanda no ha caído tanto. Sí ha caído, pero no tanto como para manipular, o sea, para cambiar el mercado, ¿no? Lo que se está viendo es que el 30-35% de los compradores, que son los que están aumentando el precio, compran en cash. Es decir, no se hipotecan. ¿Vale? Entonces tienes por una parte la demanda sana y sobre todo lo que se está viendo es en activos multifamily, ¿vale? Apartamentos, básicamente. La demanda está subiendo y tienes aquellas constructoras que están especializadas en este tipo de vivienda lo están haciendo bien. Y la single family también según en qué estados están. Por ejemplo, hay una empresa que se llama LG Homes que tiene activos en estados que están a la alza, ¿vale? Más al sureste de Estados Unidos y está teniendo un año récord, ¿no? Tanto de construcción como de venta, backlog, etcétera. Están haciendo muy bien y lo tienes, la cotización lo refleja. Después puedes mirar cómo está el estado general de la construcción y la venta mirando proveedores, como por ejemplo Builders First Source. No sé cuánto ha subido en el año, lo voy a comprobar ahora mismo, pero esta empresa ha subido muchísimo en el año. Builders First Source, ahora te digo yo, en el año lo que lleva, un 107%. Entonces, por ese lado está muy sano. ¿Eso significa que en el futuro va a seguir igual? Pues no, porque los problemas de affordability al final no hay tanta población que
que pueda comprar en cash las casas. Por lo tanto, la demanda deberá bajar si los tipos de interés se mantienen altos. Es que eso te voy a decir. Pero que es que el precio no depende solo de la demanda, también depende de la oferta. Si los que son propietarios de casas tienen equity positivo y no tienen necesidad de vender y tienen una hipoteca, piensa que tienen una hipoteca a tipo fijo a muy largo plazo. ¿Por qué iban a vender para después comprarse? O sea, no hay necesidad. Entonces, el mercado de segunda mano no hay inventario Mm. y en el mercado de primera, o sea, de nuevas viviendas, los constructores, o sea, es que depende, porque Estados Unidos es muy grande. O Pero sea, Edgar, no podemos comparar una constructora en Alaska con una constructora de Florida. no, no, Pero totalmente. No, te iba a decir que simplemente un matiz con esto de las compras en cash. Si estas compras en cash son de gente que vende su vivienda, obtiene el cash y ese cash para comprar no, otra nueva vivienda. O es gente con mucha capacidad adquisitiva que tiene mucho cash gente con y cash. compra. Sí, la Claro. riqueza media en Estados Unidos está en niveles récord, ahora mismo. A niveles récord. El ahorro ha bajado con respecto a su pico en 2021, pero el nivel de riqueza medio del estadounidense está a niveles récord. O sea, y tienen equity positivo, está en una situación sana. Ahora, el problema es lo que viene después, ¿no? Siempre los mercados hay que mirarlos hacia adelante, no hacia atrás, porque si ahora vemos que la situación está sana y extrapolamos esa situación al futuro, nos da una visión como, por ejemplo, la de Goldman Sachs. Goldman Sachs recientemente ha emitido un informe diciendo que no esperan ninguna recesión en Estados Unidos y que crezcan al 2% al año de aquí a 2027. Esa es su visión, yo no la comparto, pero tampoco tengo una visión fuerte, contraria, ¿no? Eh, para mí es bastante complicado, si no imposible, intentar adivinar lo que va a hacer en la economía. Los economistas tenemos un problema, que sabemos analizar lo que ha pasado, pero no sabemos adivinar lo que va a pasar en el futuro. No lo sabemos, por mucho que haya gente que intente predecirlo, ¿no? Sí que tienes que montar tus escenarios, sí que tienes, Mm. porque los necesitas, ¿no? Para hacer tus análisis, pero siempre con un rango de confianza muy bajo. Es decir, la probabilidad de que me equivoque es tan grande que le tengo que meter un margen de seguridad y tengo que contemplar todos los escenarios, porque no se está contemplando todos los escenarios. Hemos pasado en unos pocos meses de esperar un hard landing a un soft landing a ahora decir No un que landing. no va a haber recesión, ¿vale? Es Que no va a verdad. haber recesión. Pero es que eso no refleja todos los escenarios posibles. El problema de la economía y de las finanzas es que la economía y las finanzas no se mueven con una distribución normal, es decir, que no se mueve por lo que se llama probabilidades normalizadas. Que eso lo que implicaría es que la inmensa mayoría del tiempo la economía crecería o decrecería dentro de un rango de confianza muy poco, ¿vale? Es la campana de Gauss. El problema es que la distribución de probabilidades en economía y finanzas tiene kurtosis, es decir, tiene la parte de probabilidad de la izquierda, que es eventos malos, es mucho más probable de lo que pensamos, ¿vale? Es mucho más probable. Entonces, los analistas nunca incluyen en sus análisis esa parte, ¿vale? Esa parte. Estamos viendo en la creación de trabajo. Si tú eliminas creación de trabajos del sector público, se está destruyendo trabajo en Estados Unidos. Sí, es verdad que la inflación está bajando y que Black Friday ha sido Una locura. una barbaridad de ventas. Ha sido una barbaridad de, Ojo, pero de ventas. una barbaridad de ventas con menos artículos, ¿eh? Por el efecto inflación precisamente. Que eso es cierto. Es decir, Ajá. han sido 9.800 millones de dólares, el año pasado fueron 9.000, pero con efecto inflación, en realidad estaríamos como el año pasado, que es una locura, ¿eh? Que es una locura. Sí, pero al final es dinero, ¿no? Totalmente, es Es gasto. una, Ya está. es gasto, ¿no? Claro, ahí dices, no, el consumidor está muy bien. Bueno, pero el consumidor va a estar bien mientras tenga trabajo. Si no se crea trabajo, y también la economía está muy topada, ¿no? En Estados Unidos hay un déficit fiscal enorme. El déficit fiscal es básicamente gasto que se incluye en la economía en contra, pues, y la balanza, o sea, ese gasto viene de deuda que se va a pagar en el futuro. Entonces estás adelantando gasto. Eso infla la economía y te da una sensación de que pues, el consumo está muy grande, claro, porque el Estado tiene un déficit muy grande que va a tener que atajar. ¿Cuándo? Bueno, pues seguramente el año que viene no, porque es año electoral, pero quien entre se encontrará con una situación que hay que corregir en algún momento, ¿no? Hay que corregir en algún momento. Entonces,
Que con todo este rollo que quiero decir, que si tú analizas el presente, la situación de la vivienda está muy bien, la situación del consumo está muy bien, la situación de las familias está muy bien, bla, 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 pero no creo que sea conveniente extrapolar eso al futuro y decir, mira, pues como está muy bien, vamos a estar muy bien en el futuro y ya está. Que es posible que pase eso. Es posible, ¿eh? Es posible. Goldman Sachs es de los... No Más me fío nunca optimistas. de las estimaciones, pero si me tuviera que fiar de una estimación, me fiaría de Goldman Sachs. Pero aún así, yo no creo que se tenga en cuenta ese riesgo de cola. Y además con un mundo tan desestabilizado geopolíticamente como el que tenemos ahora. Es que hay riesgos de cola. Hay riesgos de verdad de que si se ven, pues podríamos tener una muy peor situación a la que estamos, a la que se está proyectando, ¿no? Yo, vamos, comparto bastante lo que dices. Sí que es verdad que en mi caso no me creo mucho a Goldman Sachs, pero porque le veo excesivamente optimista con respecto al ciclo de subidas de tipos que tenemos. No quiere decir que no vaya a acertar. De hecho, en 2023 ha acertado Goldman Sachs. Esta es la realidad, incluso con los precios objetivos de los mercados. Y por eso cuando hay gente que dice hay que hacer lo contrario a lo que dicen los bancos de inversión. Y yo siempre digo, ¿pero qué banco de inversión? Porque no todos los bancos de inversión dicen lo mismo. JP Morgan dice una cosa, Bank of America dice otra. El otro día RBC decía que máximos históricos en la bolsa y que también había probabilidades de hard landing, pero más posterior. Entonces, cada uno tiene sus lecturas, tiene sus departamentos de análisis e incluso, y tú conoces las gestoras bien por dentro, Edgar, no todos los economistas de las gestoras, ni de los fondos de inversión, ni de los gestores de fondos, perdón, y de los bancos de inversión opinan lo mismo. Hay incluso debates internos. Es difícil, es una ciencia social y al moldarse a las perspectivas que pueden haber a futuro, pues incluso en ese cónclave de los bancos de inversión cuesta sacar papers y más en un escenario como el que tenemos actualmente, que hay mucha gente que va pegando palos de ciego, los bancos centrales mismamente. Es un poco lo que creo, ¿no? Sí, pero Goldman Sachs está vendiendo posiciones en materias primas tanto propias como delegadas de sus clientes. Claro, la mesa de trading hace una cosa y el departamento de análisis macro dice otra. Entonces, también está despidiendo Goldman Sachs. Bueno, Goldman Sachs y un montón de bancos de inversión están despidiendo de aquí a final de año. Se han anunciado nuevos Ah, despidos. pero es normal. Es normal Lógico, claro. la situación, pero es también, o sea, hay que mirar en qué departamento están despidiendo, porque el mercado de money está seco en comparación a otros años, ¿vale? No estoy diciendo, porque está muy complicado hacer transacciones en Estados Unidos porque la administración no favorece las fusiones. Por ejemplo, hay dos aerolíneas que se quieren fusionar que están en juicio contra el Estado porque no les permite fusionarse. Entonces, el mercado de money en Estados Unidos está muy seco, en Europa está seco. Podemos mirar, por ejemplo, en España tenemos un banco de inversión que se llama Alantra. Mirad, Ujú. mirad lo que está haciendo Alantra, que se dedica, o sea, tiene también wealth management y gestión de activos, pero lo fuerte es banca de inversión, M&A, ¿no? Y tienen oficinas en todo el mundo, Estados Unidos, Londres, en todo el mundo, ¿vale? Pues está yendo muy mal. ¿Qué? Porque el mercado está seco, el mercado de M&A está seco. Está seco. Primero por la subida de tipos de interés que hacen que los leverage buyout, es decir, comprar una empresa apalancadamente, es decir, con deuda, ya no te interese tanto, ¿vale? Pues la rentabilidad te baja si los tipos de interés aumentan. Después que hay una disparidad entre compradores y vendedores. Los vendedores se están fijando en las comparables cotizadas, que las comparables cotizadas están cotizando a unos múltiplos muy altos y los compradores no quieren pagar esos precios. Entonces hay una disparidad y el mercado está más o menos seco. Private equity se están haciendo menos compras. Si tú miras la actividad a nivel mundial de M&A, no está en unos niveles sanos. Entonces, bancos como Alantra, como Goldman Sachs y demás, es normal que en esa parte despidan. En esa parte despidan. Y la otra, se están digitalizando mucho. O sea, Mm. creo que Goldman Sachs tiene más ingenieros que, no sé si había leído si de Meta o Google. O sea, se están digitalizando muchísimo. Entonces también es normal que bajen. También están vendiendo activos. Citigroup, por ejemplo, que está en un proceso de reestructuración constante, todavía tiene que salir de algunos países. Sí. eh, Porque están vendiendo activos, ¿no? Se están reestructurando. Están quitándose, ¿no? Todo eso que se produjo en esta década de tipos de interés bajos. Sí, efectivamente, por eso es verdad lo que dices, ¿no? Que estamos en un proceso quizá de normalización o de reestructuración, de cambio de esquema dentro de la banca de inversión y del sector financiero. Pero bueno, lo que quiero decir también es que
Y tú lo has dicho, de momento el mercado laboral se sostiene por la administración pública, por los empleos públicos, por las fuertes inversiones públicas, por los planes de infraestructura, y esto llegará a un momento que tenga fecha de caducidad. El problema es cuándo, ¿no? Y por aquí hemos dicho muchas veces, no, es que el año que viene vienen las refinanciaciones de la deuda pública de Estados Unidos, y igual ahí vienen los problemas. Y sí, es un escenario, y como tú bien has dicho, dentro de las previsiones del 2024, 2025, 2026, cuando sea, siempre hay que ver todos los riesgos potenciales y esas estimaciones, ¿no? Y cómo encajan dentro de ese puzzle. Pero el tema es, igual en 2024 siguen refinanciando, emitiendo todavía más deuda, generando todavía más déficits, y es patada hacia adelante. Lo cual para mí sería un mensaje de, vale, se evita la recesión en 2024 en ese esquema. 2, con riesgo de una inflación galopante de nuevo. Y 3, con riesgo de que la recesión a futuro que venga, dentro del final del ciclo, sea peor. Si todo al final, todas las piezas terminan encajando, el problema es cuándo, ¿no? No sé tú cómo lo ves. Es así, o sea, Estados Unidos está en una situación, nunca había tenido tanta deuda y tanto déficit en un periodo de paz y no tiene margen de maniobra. ¿Eso qué significa? Que como no baje el déficit por lo menos a un nivel que esté por debajo del crecimiento nominal de la economía, la deuda va a seguir aumentando. Y lo que se llama el burden, o sea, la presión que ejerce esa deuda y esos pagos de intereses va a seguir subiendo. Y eso tiene fecha de caducidad, no se sabe cuándo, no se sabe cuándo. Pero no puedes tener un déficit por encima del crecimiento nominal de la economía de forma ilimitada, porque zombificas la economía. Japón está en esa situación. Japón no puede hacer nada. Está atrapada en una montaña de deuda pública y no puede hacer nada. Y se prevé Nada. que Japón suba los tipos el año que viene 25 puntos básicos. El consenso habla de esto, que es ridículo en realidad, pero claro, es que no puede ir más allá. Bueno, puede, por poder se No, puede. Otra cosa es lo que generas haciendo eso. no puede. Si el Banco Central japonés es el mayor poseedor de acciones del mercado japonés y el mayor poseedor de deuda, no pueden hacer nada. Es una economía zombificada y además envejecida, que no es dinámica, entonces tienen problemas de crecimiento. Y ahí estará estancada, llevan 20 años estancados y ahí se quedarán, ¿no? A pesar de lo productivos que son y a pesar de tener un mercado exportador súper fuerte. Un mercado exportador que está yendo bien por la devaluación del yen. Pero es que no, es una economía totalmente estancada. Y eso es lo que le pasa a un país cuando tiene muchísima deuda y no ataja ese problema, que te zombificas. Te zombificas, no tienes margen de maniobra. Por Para eso está ti, muy mira. bien Sí, sí, sigue, Sí, sigue. dime. Perdón. Es que había leído que Chris había puesto por el chat que si Europa, y yo añado si Estados Unidos, puede ser el próximo Japón, que nos lo lanzan para que comentemos, un poco por hilar lo que estás diciendo. Estados Unidos es mucho más dinámico, es una población más joven, coge inmigrantes todos los años, muchísimos inmigrantes que son jóvenes y preparados. No es la misma situación que en Japón, que tienes además el componente cultural, ¿no? Que es muy difícil irte siendo extranjero a Japón a vivir, es muy difícil, ¿no? Entonces, Estados Unidos no puede llegar a evitar eso, porque es una economía muy productiva, muy dinámica, con constante atracción de talento y de capital. De capital. Japón no atrae capital. Entonces, no es la misma situación y puede evitarla. Europa el problema es más político que económico, ¿no? De inestabilidad política y de políticas que están en contra de lo que deberían hacer los países, ¿no? Es otro tipo de problema. Es otro tipo de problema. Estados Unidos, si no hacen locuras, lo que pasa es que cuando tú tienes una economía tan dinámica, una moneda que es reserva mundial y demás, te puedes permitir hacer tonterías. Claro, pero te las puedes permitir hasta cierto punto, ¿no? Que es lo que está pasando ahora. O sea, ellos se pueden permitir hacer el tonto como están haciendo, pero hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Lo que pasa es que como los demás países del mundo también hacen el tonto, pues A ver quién hace menos el el dólar tonto, ¿no? claro, el dólar se mantiene. Si los demás países fueran rigurosos, con presupuestos ajustados, sin déficit y demás, el dólar perdería mucho valor. Lo que pasa que el dólar, Estados Unidos son los que hacen menos del tonto, a pesar de que hacen muchas tonterías.
pero se lo pueden permitir, que los demás no podemos. Los demás no podemos. No podemos y lo hacemos, que es lo peor. Exacto. Sí, sí. Oye, Gran Bansai, muy buenas tardes. Gracias por pasarte y saludar a Pablo Gestión también, que has saludado antes. A los nuevos que estéis por aquí, os invito a que sigáis el canal de Twitch. Si os gusta la charla que estamos teniendo, este tipo de contenido, yo os lanzo el guante por si queréis seguirlo. También, si veis esto desde YouTube y os gusta el contenido, dejad vuestro like, comentad qué os está pareciendo la charla, qué es lo más relevante de lo que está comentando Edgar, lo que estoy comentando yo. ¿Os preocupan estos temas? ¿Creéis que, bueno, pues estáis de acuerdo con lo que estamos diciendo, ¿no? Dejad vuestro comentario ahí en YouTube, en los comentarios, y suscribíos al canal, insisto, si os gusta el contenido. Bueno, dicho esto, una de las preguntas que nos había dejado aquí Harimati dice si se llegará a ver 2 datos de empleo negativos seguidos en 2024. Hombre, esto es un poco lanzar de adivino, ¿no? Y bola de cristal. Si, a ver, una cosa es la cuestión, lo que nos dice la lógica, o la razón, la lógica y la razón, y otra cosa es lo que termine sucediendo, que es que eso nadie lo sabe. Y ni Edgar tiene ni idea, ni yo tampoco. Esto es así. Pero por cuestiones lógicas de cómo está la situación macroeconómica y hacia dónde avanzamos con las subidas de tipos de interés y estar en zona restrictiva dentro de la política monetaria, pues la lógica daría que pensar que sí, que las ofertas laborales caerán y que además de que las ofertas laborales caigan, que también haya destrucción neta de empleo. Pero está el sector público que lo puede inflar, como ha pasado hasta ahora. Hay elecciones el año que viene. Mucha destrucción de empleo sería que los demócratas perdieran automáticamente. Igual hacen todo lo posible para que esto no pase. No lo sé. Hay muchas cosas que poner encima de la mesa, en mi opinión. No sé, Edgar, qué piensa, pero yo lo veo así. Es que, mira, siempre digo lo mismo, lo he dicho 1000 veces en tu programa. Inversores que inviertan por macroeconomía, que hayan tenido éxito en su vida, hay muy pocos. Hay muy pocos. La mayoría se equivocan una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y es normal, tú mismo lo has dicho, porque nosotros intentamos pensar en lógica, en lo lógico. Argumentos, en lo lógico, los argumentos lógicos. Y el ser humano es irracional, sus expectativas son irracionales y sus reacciones a las expectativas son irracionales. Entonces no podemos pensar en términos lógicos. Por eso existen los Black Swans, ¿no? Los cisnes negros. Son actos no esperados y no racionales. ¿Vale? Y existen, y eso es el riesgo de cola. Por lo tanto, intentar racionalizar el comportamiento humano y lo que va a pasar, tú puedes hacerte una idea del ciclo, tú puedes hacerte una idea de cómo estamos, tú puedes hacerte una idea, pero es que mañana cambian las cosas. Mañana, un evento no esperado, te lo cambia todo. O sale yo qué sé, sale Elon Musk o una persona súper influyente diciendo que nos vamos a ir a una crisis y a lo mejor no era cierto ayer, pero lo dice hoy y nos vamos a una crisis. De hecho, por eso, no sé si sabéis que en muchos países está penalizado con cárcel hablar mal de los bancos. Eso nosotros en España lo sabemos, pero hay muchos países que te llevan a la cárcel por hablar mal de los bancos. ¿Por qué? Porque si tú vas a hablar mal de los bancos, de su situación, y se produce una retirada de depósitos, destruyes el sistema. Hostia, me llevarían a la cárcel a mí muchas veces, ¿eh? Sobre todo en los bancos centrales. O sea, no, pero bancos comerciales, o sea, si tú provocas que la gente vaya a retirar depósito por un comentario tuyo, vas a la cárcel. Eso pasa en muchos países. ¿Por qué? Porque el sistema que tenemos no es antifrágil, hablando en términos de Taleb, ¿no? El sistema que tenemos no es antifrágil. Tenemos grietas, el sistema tiene grietas. Y la grieta somos nosotros, que no pensamos de forma racional. Entonces, intentar racionalizar los mercados o intentar racionalizar la economía, lo único que te lleva es a moverte con la masa. Es decir, los argumentos racionales solo puede haber uno o varios, pero que van todos juntos. Pues no puede haber dos racionalidades. 2 más 2 son 4 y no pueden ser 6. Entonces, te mueves con la masa. Y por eso los mercados son tan volátiles, porque la masa sigue una dirección y cuando cambia, la masa cambia toda seguida. Es la psicología esto, ¿eh? Sí. Siempre la psicología Exacto, influye que te cagas, macho. Sí. Claro, mira si influye porque lo normal en los mercados, si fueran eficientes, es que evolucionaran como evoluciona la economía. La economía no sube un 10% en un año y baja un 15% en el año siguiente. No.
ni las previsiones a largo plazo cambian tanto. El mercado es mucho más volátil que la economía. ¿Por qué? Porque se basa en sentimientos, opiniones, expectativas, etcétera, etcétera, etcétera. Y movimiento en rebaño. Por eso los inversores exitosos de todo el mundo, los inversores que han sido exitosos, la mayoría de ellos no miran la macro. Y normalmente llevan a cabo una inversión tipo contraria. Bueno, o sea, lo que yo opino como inversor no lo opinan los demás y por lo tanto por eso gano dinero. Por eso muchas veces los inversores, pues que tenemos buena rentabilidad además, no nos gusta hablar de nuestras inversiones. ¿Por qué? Porque te las critican mucho. Sí, es verdad. Entonces, que el público mainstream dice, pero ¿cómo inviertes en esto, ¿no? El público mainstream te critica mucho y después, claro, pasan los años y tú eres rico y el pobre, pero pasa, ¿no? Y al final el mensaje es, está muy bien leer sobre las previsiones, yo leo continuamente todos los informes, porque más por los datos que por las previsiones, o sea, los datos me interesan más que las previsiones, pero siempre en la cabeza de... Aquí puede venir un cisne negro, podemos ver un riesgo que no está, que la próxima administración de Estados Unidos tenga que recortar el déficit, eso provoque mal sentimiento al consumidor, tengamos una recesión fuerte, leve o lo que sea, y eso puede pasar en un escenario que está ahí. ¿Qué probabilidades tiene? Bueno, pues según Goldman Sachs, 0 probabilidades, ¿no? Yo le asigno más probabilidades. O sea, al riesgo le asigno muchas más probabilidades que los demás. Y eso es lo que te permite conservar capital. Y si tú te centras en conservar capital, es decir, cubrirte de los riesgos lo máximo posible, normalmente lo acabas haciendo mejor que aquel que lo que busca es revalorizar el capital. O sea, tomando riesgos. O sea, y esto hay papers que lo demuestran. No sé si conoce la audiencia conoce un método de inversión que se llama Factor Investing, que es invertir mediante factores. Y hay una frase que siempre en los mercados financieros se dice que para obtener mayor rentabilidad tienes que correr más riesgo, ¿no? Riesgo y rentabilidad van unidos. Pues hay muchísimos estudios que demuestran que es lo contrario. Que invirtiendo en aquellas acciones o aquellas empresas de menor riesgo percibido, que son las de beta baja, ¿vale? Sacas mayor rentabilidad que aquellas que tengan beta alta. Mucha más rentabilidad. Y si la ajustamos por riesgo, muchísima más. ¿Vale? Muchísimo más. Entonces, lo que parece lógico que es, no, pues que para obtener más rentabilidad tengo que coger más riesgo, pues parece que no es así. Parece que no es así. Y estrategias como las de Taleb, que Taleb se ha hecho rico en periodos de crisis, van con esa filosofía, ¿no? El mercado no es capaz de reflejar correctamente todos los riesgos que hay y es un drogadicto optimista, y cuando se convierte en un drogadicto pesimista es cuando tienes que comprar, o sea, vende cuando todos están optimistas y compra cuando todos están pesimistas, ¿no? Esa es la fórmula que en términos generales, si tú miras los inversores que han tenido éxito de verdad, aplican, ¿no? Ahora vamos a hablar del tema de resultados empresariales y oportunidades, precisamente. Antes, quería hacer un apunte porque has dicho que Goldman Sachs da 0% de probabilidades para la recesión el año que viene. No lo sé. En realidad daba un 25, que es, o un 20, entre un 20 y un 25, que es muy poco. Es decir, su escenario central, con muchas probabilidades, es que no se produzca una recesión económica, casi un 80%. Pero es un porcentaje súper 25 elevado. es poco. 25 o un 75. Eso es, 25 es muy poco. La media del mercado está dando también en torno a un 30, 35, 40 como mucho. O sea que están... De recesión leve. De recesión leve, eso es. Leve. ¿Y cuál es la probabilidad de una recesión grave? Pues casi nadie lo ve. O sea, te diría que un 5 o un 10%, como mucho, de la media del mercado. Pues ahí está el riesgo. Ahí está el riesgo. Cuando la probabilidad de una recesión grave es tan baja según el mercado, el riesgo es mayor. Cuando la probabilidad de que haya una recesión grave es alta, como pasó el año pasado, el riesgo de invertir es bajo. Entonces había que invertir el año pasado. Es verdad, y mira, te digo una cosa, pues suele pasar, o lo que has dicho ahora, o que cuando hay un riesgo alto de recesión es cuando ya estamos dentro de la recesión. Cuando están las expectativas de recesión muy altas, de recesión muy grave, es que ya la recesión está siendo muy grave. O sea, ya se está leyendo el momento, claro. Entonces tienes que comprar.
Eso es lo que Exactamente. pasaba el año pasado. Yo es que me acuerdo, el año pasado, en junio, tuve un debate que me impactó muchísimo, ¿no? De un inversor que decía que no, había mucho riesgo y había que invertir en letras del tesoro y demás. Y que, si tú ves que hay mucho riesgo, es momento de invertir, porque ya todo el mundo piensa lo mismo que tú. Entonces, si de verdad llegamos a una crisis, ya está reflejado en el mercado, y si no estamos en ella, el mercado va a repuntar. Y fijaros lo que ha hecho desde junio del año pasado la bolsa, el S&P 500 o el Nasdaq. Fijaros lo que ha hecho. Es que cuando la gente percibe que hay riesgo, ya no lo hay, porque ya está reflejado. Suele ser así, sí, Entonces, habitualmente es. el riesgo lo tienes en el upside. Es decir, cuando todo el mundo piensa, va a venir una crisis, va a venir una crisis, va a venir una crisis, ya todo el mundo ha vendido y ya es el momento de comprar. Y al revés, cuando todo el mundo piensa que no va a venir crisis y las siete magníficas suben un 80% en el año y aquí parece que estamos de jauja, ahí está el riesgo. Ahí Y aún está el así, riesgo. fíjate que. Sí, sí, acaba, perdón. No, en el Nasdaq está el riesgo. No sé si se cumplirá o no, pero hay riesgo, porque todo el mundo es optimista. Pero fíjate ya, que es lo que te quería decir, que yo creo que va a haber seguimiento del movimiento al alza que llevamos desde octubre. Creo que por estacionalidad lo hay y tú ya sabes cómo funcionan las gestoras, que siempre quieren llegar al máximo y al pleno rendimiento a final de año para presentar los informes anuales lo mejor posibles, ¿no? Entonces la mayoría van a estar de compras ahora o aprovechándose de las compras previas, ¿no? El máximo tiempo posible y fomentando que la gente entre, ¿no? Y que el minorista entre. Creo que vamos a ir por ahí como en otros años. De hecho, las pautas estacionales de este año están siguiendo los promedios históricos. Y por eso creo que hay más posibilidades de que la bolsa suba. Lo cual no quiere decir que la bolsa esté en precio y valorada justamente. Ojo, ¿por qué? Si llegamos a niveles, por ejemplo, en el S&P 500 de 4.800 puntos, tendríamos una valoración promedio de 23 veces beneficios o más. Esto no es sostenible en el tiempo. Lo siento, o sea, puedes decir que sí, que puede mantenerse, que puede llegar. Yo creo que sí, pero se ajustará. Por valoración, por fundamentales es así. El tema es cuándo va a pasar esto, que nadie lo sabe. Pero yo creo que las tendencias ahora en el corto plazo van a seguir al alza y luego veremos si eso se ajusta, que en principio podría ser. No sé tú cómo lo ves por valoraciones. Mira, yo es que en el S&P 500 no invierto, ni en Pero en ninguna de small las cap sí que empresas hay que. mucha ganga y ha habido mucho Ahí descuento hay, y... ahí hay mucha ganga, pero lo que está pasando también tienes que tener en cuenta una cosa. Los mutual funds, muchos, tienen la ventana de cierre de año en noviembre y los hedge funds, muchos en diciembre. Entonces, lo que se puede producir, porque hay un rally final de año en los índices, normalmente, por limpieza de carteras. Tú quieres que en tu informe trimestral aparezcan las acciones que lo han hecho bien y no aquellas que lo han hecho mal. Por eso el factor momentum es otro factor, como el que hablaba antes de factor investing. Funciona, se retroalimenta. Aquellas acciones que funcionan bien siguen funcionando bien hasta que se cambian los flujos, que podría ser el año que viene, ¿no? Pues precisamente por también una parte de importante volumen es el maquillaje de las carteras, de aquellos fondos que tienen incentivos no a batir el mercado, sino simplemente a conservar el trabajo del gestor, a hacer catching, es decir, a tener posiciones en las empresas que lo han hecho bien. De hecho, yo leí la semana pasada un informe que el 80-90% de los hedge funds tenía posición en las siete grandes. ¿Por qué? Bueno, limpieza de cartera. Es pura limpieza de cartera. Pero después ves cosas como que Nvidia bate las expectativas de resultados por muchísimo, presenta unos resultados buenísimos y cae en bolsa. Y después miras las transacciones en bloque versus las transacciones del retail y tú ves que los fondos grandes están saliendo de Nvidia y están entrando los retail. Entonces ves ese tipo de cosas que te hace pensar, bueno, pues el año que viene habrá un cambio de flujos y habrá una corrección en ciertos valores y se fomentará otro. Pero tampoco lo sabes. No sabes qué es lo que va a pasar. Esta locura se puede mantener durante mucho tiempo. Es eso. Pero no lo sabes. Entonces, no vale la pena. El mercado está muy, 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 muy inflado de liquidez. El Banco Central no ha bajado su balance.
Entonces hay muchísima liquidez. Ponerse en corto en una situación así de exceso de liquidez que va a los mercados, Es pegarte un tiro te al pie, puede Edgar. destruir. Eso es pegarte un tiro Te al puede pie. destruir. Por eso los hedge funds que son long short han tenido una década mala. Porque es que tú no puedes luchar con esta cantidad ingente de liquidez que entra en el mercado por acciones del Banco Central. No puedes. Entonces, qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuáles son los hedge funds que han sobrevivido? Los long only, los que hacen en situaciones especiales, aquellos que no tienen la pata corta. La pata corta es muy difícil. Ha sido muy difícil. Hay algunos que han tenido éxito, pero ha sido muy difícil. O sea, tú puedes decir, no, yo tengo razón en mi tesis. O sea, esto debería valer menos. Ya, pero es que no importa lo que tú digas. Lo que importa son los flujos que haya, ¿no? No, es que es así, es que estoy completamente de acuerdo con lo que dices y el análisis que realizas con respecto a esto. Porque además la perspectiva de la realidad te pone en tu sitio siempre. O sea, es así. Y precisamente quería hablarte de que has hablado de resultados de Nvidia, etcétera. Y quería hablarte de los resultados empresariales que tú sigues muy de cerca para ver las compañías que tienes en cartera y para ver futuras compañías también que incorporar a la cartera. Y quería preguntarte cómo has visto o cómo estás viendo, porque todavía quedan algunas compañías, ¿no?, por presentar, pero cómo estás viendo esta campaña de resultados, si te ha sorprendido para bien, para mal, si has encontrado alguna oportunidad, un poco bagaje, ¿no? No, no ha habido mucha sorpresa, ¿eh? La verdad es que no ha habido demasiada sorpresa. Por eso a lo mejor yo también pienso que los economistas están diciendo que la economía va a ir bien, ¿no? Porque no ha habido sorpresas. En términos de resultados, sí, en cotizaciones, pues algunos resultados se los han tomado bien el mercado, algunos resultados se los ha tomado mal el mercado. Lo que sí ves es que el mercado está impaciente. Eso sí, por ejemplo, hoy ha presentado una empresa que transporta gas licuado por mar, que ha presentado los resultados que se esperaba, que no, o sea, de hecho ha aumentado Evita y ha estado por encima de expectativas y demás y ha bajado en bolsa una barbaridad. ¿Por qué? Porque no ha habido noticias. Están esperando a la firma de nuevos contratos y como no ha habido noticias, el mercado es impaciente y ¡pum! La ha derrumbado. Y esto ha pasado mucho, el mercado se está haciendo impaciente. Mira Nvidia unos resultados buenísimos y ha bajado en bolsa. En la semana de resultados, la semana pasada bajó. Esta semana no lo sé, no lo he mirado. Pero cuando presentó resultados, esa semana bajó. Entonces, mercado impaciente, ¿no? Pero los resultados no ha habido ni sorpresas ni positivas ni negativas. Quizás alguna sorpresa con respecto al consumidor negativa de bienes de consumo básico y alguna sorpresa positiva en bienes de consumo discrecional. Bueno, Black Friday ya tenemos datos que ha sido buenísimo, ¿no? Y Black Friday es consumo discrecional, básicamente electrónica y ropa y todo eso. Pero consumo discrecional, ¿no? O sea, un poco como contradictorios algunas cosas, pero dentro de lo normal, no ha habido ninguna sorpresa, no ha habido ninguna sorpresa. Las empresas desapalancándose, la mayoría de ellas, por lo tanto mejorando su balance para estar más resilientes para la crisis. Todavía los balances no están resilientes. Problemas de deuda todavía no hay hasta 2025. En 2025-2026 hay un gran muro de deuda que hay que refinanciar en todo el mundo. En todo el mundo ya veremos. Venimos de tipos de interés muy bajos, ya veremos cómo se refinancia y si algunas empresas entran en distrés, porque el mercado de renta fija está bastante seco, la verdad está bastante seco, para nuevas emisiones. Entonces, todo normal, lo cual es un problema. Lo cual está bien, que estás incidiendo en este mensaje. Por cierto, dice Edmund Duke, dice, hoy sigue cayendo Nvidia casi un 1%. O sea que, por informarte, ¿no?, en tiempo real. De Paz te preguntaba si la empresa que hablabas de gas licuado es Golar. No, Golar no transporta gas licuado. Golar lo mete en barcos. Y Golar no presentó hoy, presentó la semana pasada. No es Golar. Vale, bueno, por matizar esto. No sé qué te iba a decir. Estábamos hablando de resultados empresariales, sí. Nvidia, etcétera, y los 7 magníficos. Un poco por volver a... Bueno, había visto alguna otra preguntita por aquí. Me dice gracias, Paz. Gracias a ti, como siempre. Sí, nos dejaba Mike BM. Dice, buenas tardes. ¿Es tan resiliente el sector del lujo premium? Pues Louis Vuitton, Hermès, Ferrari y tal. Como se piensa frente a una recesión. No me refiero en términos de cotización, sino más bien en crecimiento en ventas y márgenes. ¿Qué piensas tú de esto, No, Edgar? no lo es. No lo es. Tenemos una mala visión de la última crisis.
La última crisis que tuvimos en Europa y Estados Unidos pilló en un momento de mucho crecimiento en Asia y estas compañías vendieron mucho en Asia. China no está bien. No es que esté muy mal, pero no está bien. Entonces no es tan resiliente como se piensa si tú tomas como muestra de tu análisis la última crisis fuerte, 2008-2009, porque te coincide con un periodo muy fuerte de crecimiento en China, de aumento de la riqueza media en China, y que los chinos son los principales clientes de estas empresas. Por eso están sufriendo ahora, porque en China no están vendiendo. Entonces, ¿qué pasaría si en China siguieran vendiendo como ahora y viniera una crisis de Estados Unidos y Europa? No serían tan resilientes. No significa que no sean resilientes, ¿vale? Porque es mucho más resiliente el lujo que otros bienes de consumo discrecional, mucho más. Pero que no tomemos como referencia la última crisis, porque te coincidía con un periodo expansivo de China. Y son ¿cuántos son? 1.400 millones de chinos, que es más que Europa y Estados Unidos. Es una burrada, una burrada. Sí. De hecho, fíjate, ahora que hablas de China, AMT65 preguntaba que cómo ves la situación de China, los datos que estamos teniendo. Yo he estado publicando estos días datos terribles en el mercado de la vivienda. Está explotando la burbuja inmobiliaria allí. Hay muchas cosas opacas que no sabemos. Yo de China me fío de los datos oficiales bastante poco, la verdad, tengo que decirlo. Pero bueno, ¿cómo lo ves tú en general, no? Porque mi visión ya lo comparto habitualmente con la audiencia, pero sí que quiero saber la tuya. Es muy difícil porque, como dices, los datos no son del todo fiables, pero hay algunos datos contradictorios también. El mercado de la vivienda está fatal. Está fatal. Es normal tener una burbuja, que vamos, la burbuja española al lado de la burbuja china es una risa. Es una risa. De ciudades enteras vacías y más. O sea, un burbujón, ¿no? Que están intentando controlar. Pero por la otra parte tienes la producción de acero que está creciendo, tienes la demanda de materias primas que está creciendo, ¿no? Iron ore, demás está creciendo y los inventarios aún así están bajos, ¿vale? Entonces, tienes ahí parte de demanda que parece industrial, que está yendo bien, por lo menos en lo que están intentando importar para producir, también lo que están exportando de esta parte, pero después tienes problemas en China de exportaciones. Están exportando menos, pero simplemente porque Europa no está comprando y Estados Unidos tampoco está comprando tanto, ¿no? Entonces tienen ahí datos contradictorios. Pero yo de China siempre digo, mira, si de economía global no tengo ni idea, o de Estados Unidos no tengo ni idea, de China todavía menos. O sea, no... Es difícil. Y los mercados no se fían de los datos, lo ves, la bolsa china está mal. Lo está pasando mal. El mismo inversor que el año pasado decía que había que invertir en renta fija porque la economía iba a ir mal, ahora dice que hay que invertir en China. O sea, para que veas. Estás sacando la vara, macho. Estás ahí. Te veo incisivo, Porque es que hay que atacar a los que. O sea, yo creo que los inversores para identificar un buen inversor, en mi opinión, es que lo vea reconocer su propia ignorancia. O sea, el inversor que te dice, no sé lo que va a pasar, no sé nada, no sé dónde hay que invertir, no sé nada, simplemente margen de seguridad, bien. Que te dice, no es momento de invertir, ahora es momento de renta fija, o no es momento de invertir aquí, ahora es momento de invertir en China, mal. Se va a equivocar más veces de la que va a acertar. Porque no se puede tener convicción en este mundo irracional. No se puede. Tienes que tener mucho margen de seguridad. Tienes que saber que no sabes nada. Si sabes que no sabes nada, te va a ir mucho mejor. Por eso la mayoría de inversores que se indexan, simplemente se indexan, que compran un índice global, lo va a hacer mejor que el 90% de los demás inversores. Eso decía Warren Buffett, ¿eh? Dice, si yo no tuviera ni idea, me indexaría al SP500 y me echaría a dormir. Y ya está. SP500, a lo mejor el índice global, ¿no? Porque el SP500 ha funcionado muy bien porque Estados Unidos ha funcionado muy bien. Pero bueno, el SP500, el índice global, ese inversor lo va a hacer mejor que el 90% de los inversores. ¿Por qué? Porque reconoce su propia ignorancia. Y el inversor que reconoce su propia ignorancia es el que lo va a hacer bien. Pero una cosa, con respecto a China, que has hablado de que las valoraciones están... Bueno, que la bolsa china está como está. Pero es cierto que por valoraciones hay empresas que están a múltiplos ridículos.
sea, esa es la realidad, ¿no? Entonces, el problema de China que le veo yo, y a mí me gusta China, ¿eh? Para diversificar. Pero ¿de Hablo. quién es la caja? O sea, ¿de quién son los beneficios? ¿Los beneficios son de los accionistas o es del Estado chino? Ahí está el problema, es lo que te iba a decir, que la parte regulatoria interventora por parte del Estado chino es lo que me tira más para atrás de China. Porque hablamos otra vez lo mismo, la opacidad. Opacidad, si ya en Europa casi no se pueden invertir, porque inviertes en Reino Unido, por ejemplo, y de un día para otro te ponen un impuesto al 75% de los beneficios del petróleo. Si ya no te puedes fiar ni del Reino Unido como para fiarte de China. Pero esa es mi visión. Hay inversores que son expertos en China y lo hacen extremadamente bien, ¿eh? Y la verdad es que yo creo que es un mercado que es fácil de batir a los índices. Es decir, si tú eres un inversor que sabe de China, al mercado chino lo puedes batir fácilmente. Fácilmente, es mucho más fácil que Estados Unidos o Europa. Mucho más fácil. Fíjate Pero si alguien tienes que tener un conoce. conocimiento. No te iba a decir que si alguien conoce bien China es tu buen amigo Joel Grau, ¿no? Que estuvimos además hablando en el último evento mucho con él y lo conoce fantástico, ¿no? Y si Y, está saliendo de ahí, y y está efectivamente, justo el saliendo. otro día me dijo, no me extraña que China esté como esté. O sea, me contestó por Twitter, como que lo ve muy negro, ¿no? No, La no, situación de China. él lo ve negro y él es empresario, su empresa está en China y se quiere salir de ahí. Pero es que porque lo haga él significa que está mal, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, y eso es lo que quiero que se quede claro aquí, es que Edgar Fernández no tiene ni idea de la situación en China, no tiene ni idea de la situación en ningún sitio. Simplemente te puedo dar 4 datos, mi interpretación, y que esa interpretación mañana puede cambiar. Y a No, la no, gente no claro. le voy a avisar porque no estoy todo el día hablando de mi interpretación, ¿no? Entonces, si mañana cambio de visión, no voy a venir aquí, oye Héctor, que es que ayer dije esto y ahora pienso otra cosa. No. Entonces, y esto es traducido a todos. Lo que te diga cualquier comentarista, muy bien, tómalo, aprende de ello, pero no te fíes. No, Porque que sí, nos equivocamos. siempre tienes que tener tu espíritu crítico y tus propias estrategias. A mí cuando me echan en cara algunas opiniones, porque no dejan de ser opiniones, yo traslado información, luego mi análisis y luego opinión. Y cuando muchas veces me trasladan, o traslado yo más bien opiniones, yo siempre digo, pero es mi opinión, o sea, quiero decirte, es que yo, como tú, como cualquiera, se puede equivocar. Tengo acceso a información, interpreto esa información, la analizo y luego te doy mi opinión. Pero no te fíes, o sea, coge opiniones de varios y construye tu propia estrategia. Si tú te dedicas a hacer lo que yo veo, pues estás haciendo mal. O lo que ve Edgar Fernández o lo que ve quien sea. Ten espíritu crítico, construye tus estrategias, desarrolla tu estrategia de cara a largo plazo y no hagas seguidismo de lo que otros hacen porque te va a ir mal y no le puedes echar cuentas a esa persona porque esa persona simplemente está trasladando conocimiento, ideas y visión. Sin más. O sea, aquí quien se piense que estamos recomendando cosas, pues que se cambie de canal, ¿no? Y que se vaya a otro lado. Estamos hablando y opinando y analizando. Sí, pero Pero ya está. pero es un problema y lo que se está viendo últimamente en las redes sociales es que cada vez más los inversores se van a quedar callados. Cada vez más lo ves, es más difícil encontrar inversores buenos que expresen sus opiniones. Es más difícil porque tienes una cantidad, o sea, tú puedes acertar en 10 inversiones y fallar en una y por esa una vas a recibir una cantidad de críticas y ataques que es que dices, mira, pues las próximas 10 que voy a acertar no te las cuento. Porque no tengo ganas, porque a lo mejor porque todo el mundo se equivoca. Un inversor bueno es aquel que se equivoca un 40% y acierta un 60%. Eso ya es, o sea, acertar un 60% de las veces ya te asegura tener unos rendimientos brutales. Brutales. Entonces, si tú sabes que te vas a equivocar en el 40% de las ocasiones y que por eso te van a amargar la vida, mejor no decir nada. Y eso está pasando y es una lástima. Es una lástima que no podamos tener. A mí es que me da igual, ya sabes, a mí me da igual. No, tú es que no tienes Pero filtro, tío. Es yo, que. yo no tengo filtro y me da igual, ¿no? Pero no todo el mundo tiene esa capacidad de quizás. Venid a por mí, que vais a salir escaldados. No todo el mundo tiene esa capacidad y lo que estás viendo es que los inversores buenos no quieren. No quieren. Bueno, tú ya sabes que yo también tengo un canal de YouTube y muchas veces es muy difícil invitar a la gente porque es que no quiero exponerme. Ya. No quiero exponerme. Sé que me voy a equivocar y si me equivoco me van a amargar la vida. Entonces no me expongo directamente. Y es una lástima porque pierdes conocimientos, pierdes
la oportunidad de hablar con gente que piensa distinto que ti, que te enriquece la mente, y es una lástima, ¿no? Y al final los inversores que hacen, no, yo envío mi carta y en mi carta no hablo de todas las inversiones, hablo de solo aquellas que tengo más confianza, que seguramente serán aquellas que tengan menos potencial. Entonces, no aprendemos. Es que es una pena que lleguemos ya, porque estamos abordando el final del programa, pero esto abriría un debate muy, muy interesante que si quieres lo dejamos para la próxima, que es que estamos llegando a un nivel de hooliganismo bursátil que a mí me parece peligroso y que me parece que denigra la capacidad de acceder a mucho conocimiento, como bien dices. Y a mí me da pena, ¿no? Ver esto, ¿no? Y ver que grandes inversores digan, pues mira, no me expongo mediáticamente. Yo intento traer aquí a grandes gestores al canal y no se quieren exponer. Y es lógico, es lo que dices tú. ¿Para qué me voy a exponer si me van a estar dando palos por todos los lados? Y pues hay gente que... Grandes gestores españoles del value no se quieren exponer. Y no solo a ti, es que van a por tu familia. Yo he tenido una discusión recientemente que fueron a por mi familia. O sea, no. Pero yo estoy ¿cómo que fueron a por tu familia? O sea, que... A por mi novia, que también está en redes, la atacaron a ella también. O sea... Madre mía. O sea, esto de verdad, esto denunciable absolutamente. Sí, pero ya estás, y compartiendo fotos mías de cuando yo era menor de edad. O sea, yo he tenido de todo. Y esto es lo que yo sufro, lo sufre todo el mundo. Lo sufre todo el mundo. Lo que pasa es que la gente no lo ve porque no lo ves todo, pero tú sí lo ves porque te entra a ti, ¿no? Entonces es normal que la gente pues deje de opinar. Yo, de hecho, tú lo sabes, Héctor, este es el único canal al que yo vengo a opinar. Y yo te lo agradezco enormemente y lo sé. Y no hablo con periodistas. Y no hablo con periodistas, tú lo sabes también. Y los periodistas están detrás de mí todos los días. Y no hablo con ellos. Porque no quiero exponerme. Hablas con Héctor Chamiz únicamente, que ha salido en Forbes a través de mí. y ya está. Sí, y en gestores y tal. Y yo agradecido de que utilices mi canal como altavoz. Y esto también me da una particularidad a este canal, o da una particularidad a este canal y un valor añadido que yo estoy súper, súper agradecido, de verdad. Oye, te voy a hacer una pregunta muy rápida, por cierto. Antes lo ha pasado por ahí Chris por el chat, que decía Javichu... lo único que se recomienda aquí es unirse a Discord. Efectivamente, ahí ya sabéis, información en tiempo real, gráficos, análisis, todo en mi comunidad de Discord. Es gratuita, simplemente os hacéis usuario y ya está. Y volver a recordaros que si os gusta el contenido que estamos hablando aquí, que sigáis el canal de Twitch. Yo os lo invito, os lanzo la invitación a que sigáis el canal de Twitch, a que os unáis a Discord, ya lo he dicho, y a que también os suscribáis al canal de YouTube, si esto lo veis desde YouTube, y que dejéis vuestro comentario, vuestras impresiones, vuestro like. Yo estaré muy agradecido. Y dicho esto, te quería hacer una última cuestión. Ya en otra ocasión hablaremos más largo y tendido. Además, os digo, Edgar Fernández va a estar en el especial de fin de año del próximo 28 de diciembre aquí en el canal. Ya os diré si va a estar solo, si va a debatir, ya os lo comentaré, porque va a ser un especial 8 horas en streaming que no os podéis perder. O sea, vamos a intentar batir récord de audiencia y récord de todo absoluto, así que yo simplemente os lo digo. Pues como no te compres un baño portátil y te lo metas debajo de la mesa, no sé cómo lo vas a hacer. Habrá algún truco por ahí. Habrá algún truco por ahí. Habrá algún truco. Te quería preguntar, simplemente muy rápido, si crees que después del vuelco que ha habido en Argentina hacia una parte más liberal, ¿no? O un poquito promesas más liberales dentro de la economía, si lo ves como oportunidad de inversión o no. Yo, el otro día me preguntaron de esto, te traslado un poco mi opinión, y digo que una cosa es la política económica que se pretende cambiar, otra cosa es lo que se consiga cambiar, y otra cosa es que de momento hay un tipo de cambio que hay mucho riesgo de divisa. Es lo que dije yo, aunque hay que mirar... Por supuesto, sí que hay opciones, ¿no? Pero ¿tú cómo lo ves? Porque yo lo veo así un poquito mixto, con mucha volatilidad, pero no sé, mira, me interesa saber tu opinión. Yo soy un inversor muy averso al riesgo, muy averso al riesgo. Y sí es verdad que Milei, que lo conozco personalmente, además es profesor en uno de los cursos míos, pues me gusta mucho lo que quiere hacer. Pero tú lo has dicho, lo que va a poder hacer, ¿no? Que es mucho más limitado, se van a poner todos en contra. Hay una cosa súper graciosa. Es súper graciosa. Milei quiere privatizar el aeropuerto. Pero no vendiéndolo. No vendiéndolo. Se lo quiere regalar a los trabajadores. Para que lo autogestionen. Es la mejor forma de privatizar. Los sindicatos han dicho que no. Que no están dispuestos a ser dueños del aeropuerto.
ahí ya te desmonta varios mitos, ¿no? De la explotación capitalista y demás. Hombre, si existe la explotación capitalista y los medios de producción tienen que estar en el pueblo, ¿por qué no estar directamente en manos de los trabajadores, ¿no? Ahí ya ves la disonancia de esas ideas, como no tiene ningún sentido, ¿no? Pero imagínate si quieres regalar el aeropuerto a los trabajadores y no quieren, imagínate cuando vaya a hacer reformas duras que se necesiten, lo que va a pasar. Entonces, yo como soy averso al riesgo, te digo una cosa, ¿que pueden haber oportunidades en Argentina? Sí, si sale todo bien, la gente se puede hacer muy rica invirtiendo en Argentina ahora. Pero yo soy averso al riesgo. Yo no, yo no invierto cuando la probabilidad de que salga mal es muy alta. Es muy alta, a no ser que el precio lo refleje. Pero el precio tampoco lo refleja. O sea, si yo me encuentro acciones de Argentina que están cotizando una vez free cash flow y lo reparten todo en dividendos y me dan un 100% de rentabilidad por dividendo, digo, bueno, pues el riesgo es de un año, ¿no? O sea, he dicho un caso exagerado. Pero yo soy averso al riesgo y me gusta invierto en empresas de riesgo, pero con mucho margen de seguridad. ¿Vale? Intentando, porque sé que me voy a equivocar y como sé que me voy a equivocar, intento que cuando me equivoque el daño sea bajo. O sea, si tú te equivocas y pierdes un 20, 25, 30% de tu posición, pero cuando aciertas haces un 100, compensa. Y te puedes equivocar muchas veces, pero compensa. ¿Por qué? Porque tienes mucho margen de seguridad y eres averso al riesgo. Ahora, si tú no tienes aversión al riesgo y quieres jugar a la lotería y te puede salir muy bien, Argentina es un buen sitio. O sea, si tú me preguntas, ¿dónde jugarías a la lotería ahora? Argentina. Porque sí es potencialmente, sí que el escenario optimista es muy optimista. Pero el escenario pesimista, pues, es quedarte como estás hasta ahora y que sigan huyendo los capitales de Argentina y te quedes ahí atrapado. Sí, Pero que a yo lo sé mejor. que hay empresarios que se están yendo a Argentina a ver qué montan. O sea, modelos de negocio que han funcionado en Europa y Estados Unidos, irse a Argentina a montarlos ahora. No, no, Pero es un que empresario no es averso al riesgo. si se dolariza de verdad la economía, es una oportunidad gigante. Eso desde luego. O sea, Es gigante, gigante, pero gigante tanto como ir y comprar terreno. Comprar terreno. Simplemente comprar terreno. Y esperar. Lo compras en pesos y te esperas a la dolarización, esperas a la estabilización y ya lo tienes. O sea, por eso digo que los empresarios están viajando mucho, yo sé que están viajando mucho, a ver qué oportunidades pueden haber ahí, ¿no? pues veremos. Se nos quedan muchos temas, Edgar, pero tengo que ir a la Pero te tienes carrera. que ir ya. Tengo que ir a la carrera, así que nada, que como siempre un placer tenerte por aquí. Ahora que sé que estás más libre, pues ya te tocaré más veces a la puerta. Pero Además del tampoco 20. mucho, tampoco mucho, tampoco me llames mucho que Lo justo y necesario, ¿no? No, para algún justo especial es de los necesario. bancos centrales, estas intervenciones más cortitas y eso, ¿no? Una hora ya. Bueno, ya veremos. Yo te escribo. Yo te escribo. Una hora mía es muy cara, lo que pasa es que a ti te la regalo, pero es muy caro. Bueno, nos hacemos favores mutuos, no pasa nada. Exacto, Esto es exacto. así. Bueno, lo dicho, que un placer como siempre. Al resto os digo que mañana nos vemos por aquí a las 6 de la tarde, hora española, con Daniel Lacalle. No os lo perdáis. Tenemos ahí una charla también muy, muy interesante. Y nada, que eso, que nos vemos mañana, que paséis muy buena tarde y espero que os haya gustado la charla. Un abrazo a todos. Chao. Hasta mañana.